Dios les bendiga, nosotros somos el grupo número 2, con la hermana María, el hermano Rafael y yo. Estaremos hablando acerca del contexto de Isaías, cómo se desarrollaron 3 etapas eh, que son como las más destacables, y yo estaré desarrollando la primera etapa. Esto va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Estaremos hablando quién gobernó de manera política, qué rey o qué imperio estaba allí teniendo dominio. También estaremos hablando de la condición espiritual en la que se encontraba Israel y por qué Dios levanta en este tiempo al profeta Isaías. Vemos en los primeros libros, en los primeros capítulos del profeta Isaías, cómo Dios está trayendo de manera reiterativa palabra de juicio, advirtiendo al pueblo de lo que iba a pasar si no se arrepentían. También confrontando tanto a líderes, al pueblo, de los diferentes pecados que veremos en los que había caído el pueblo de Judá. Bueno, para ir entendiendo un poco mejor el imperio que estaba allí teniendo como tal un éxito en ese momento, que estaba siendo una potencia, era el imperio asirio. El imperio asirio atacó inicialmente al reino del norte, llevándose cautivo las 10 tribus. Sin embargo, su próximo, por decirlo así, a quien iba a atacar iba a ser al reino de Judá. Y es así como Dios, aún a través de Isaías, traía palabras de que el pueblo de Judá confiara en el Señor y no confiara en aquellos países o en aquellas ciudades que estaban teniendo como tal gobierno en ese momento, que eran los asirios. Entonces Dios llamaba a que confiaran en Él y no confiaran en esos otros imperios que dominaban en aquel entonces. Sin embargo, el pueblo de Judá no acataba las advertencias de Dios, y es así como aún este pueblo de Judá también es llevado cautivo, porque se rebelaron contra Asiria, no pagaron tributo a, al imperio de Asiria. Sin embargo, Dios también, en medio de todas sus advertencias, y aunque el pueblo acarreó las consecuencias por no apartarse de sus pecados, Dios sabía que habrían personas que, a pesar de que ellos tuvieran que estar en cautividad y fueran llevados luego no solamente por los asirios, sino que veremos más adelante que serán llevados cautivos por Babilonia. Sin embargo, Dios también sabría que iba a haber un pueblo que se iba a volver a Él con todo su corazón. Sin embargo, en esta primera etapa, el pueblo de Judá no se arrepiente, sino que abandonan a Dios, abandonaron a Él, y aunque ellos tenían templo, se habían multiplicado los ídolos, ellos seguían de manera reiterativa con su idolatría, y tenían asimismo una vida religiosa, una vida que, aunque podrían hacer sus fiestas, podrían cumplir sus sacrificios, sus tiempos de ayuno, sin embargo, su vida no mostraba una obra realmente de obediencia a Dios, de santidad, de cambio, de transformación, sino que en su vida aún estaba la maldad, la corrupción, y es como se veía tal vez una vida religiosa, una vida doble en el pueblo de Judá. Otro de los pecados que vemos también, que Dios a través de Isaías confronta al pueblo, es que tanto los líderes como los jueces también se habían corrompido, solamente querían la prosperidad, y es así como a través de la riqueza, como a través de un buen estado, de una buena parte financiera, llevaban a oprimir a los pobres. Ya para finalizar, recordemos que este primer segmento va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, donde la mayoría de sus capítulos traen juicio y advertencia al pueblo de Judá y aún a los pueblos o a las ciudades vecinas. También un constante llamado al arrepentimiento por todos los pecados que hubieron, por toda la corrupción, por toda la avaricia, porque ellos abandonaron a Dios. Y el hecho de abandonar a Dios, esto lleva a una cantidad innumerable de pecados.
a la idolatría, a la desviación total de Dios. Finalmente, Dios también anuncia su poder. Vemos que Isaías tiene aún un encuentro con Dios y es donde aún Isaías puede comprender con mayor magnitud la santidad de ese Dios. Entonces, este ha sido el primer segmento y ya mis otros hermanos vendrán y explicarán los diferentes desarrollos que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Dios les bendiga. Bueno, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, a mí me correspondió la segunda etapa del contexto del libro de Isaías. Acá en la segunda etapa de este libro dice que corresponde entre los capítulos del 40 al 55 del libro de Isaías, conocido como Deutero Isaías o Segundo Isaías. Bueno, el contexto histórico en esta etapa se desarrolla el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, entre los años 586 y 538 aproximadamente antes de Cristo. Acá vemos que Jerusalén había sido destruida por el ejército de Babilonia. También vemos otra característica de que el pueblo de Judá fue llevado cautivo y vivía lejos de sus tierras. Acá vemos que Nabucodonosor, que era quien gobernaba en ese entonces, era el rey de ese entonces, él exilió al pueblo judío de sus tierras. Acá vemos que muchos pensaban que Dios los había abandonado y que su historia había terminado en esta nación. En este momento el profeta transmite un mensaje de consuelo y esperanza, anunciando de que Dios sigue siendo fiel y pronto los liberará del cautiverio. Acá vemos que este profeta vivió en Babilonia entre los exiliados. Se dice que no fue escrito por Isaías, sino por un profeta anónimo. Su mensaje refleja un contexto de sufrimiento, añoranza y esperanza de retorno. El mensaje principal es que Dios consuela y perdona a su pueblo. Anuncia la liberación por medio del rey Ciro de Persia, quien permitió el regreso a Jerusalén. Se introduce aquí la figura del siervo de Yahweh, símbolo del pueblo fiel y que sufre y será glorificado. Acá también vemos que se resalta la grandeza y unicidad de Dios en contraste con los ídolos de las naciones. Acá vemos dos etapas muy complejas, que fue Babilonia, bajo el gobierno de Nabucodonosor, y el gobierno persia, bueno, bajo Ciro el Grande, ¿sí? Uno trajo que destrucción y el otro trajo que esperanza. En el gobierno de Ciro pues se trajo esperanza porque volvieron, mientras que en el gobierno de Nabucodonosor tuvieron que salir. Entonces aquí vemos que en la segunda etapa del contexto del libro de Isaías ocurre en el exilio de Babilonia, cuando el pueblo vivía tristeza y esclavitud. Dios envía a un profeta que anuncia consuelo. Ese fue el profeta Isaías quien llegó precisamente pues, para enviar consuelo, perdón y esperanza de liberación, recordándoles de que él no había abandonado a su pueblo. Listo. Buenas noches, Señor les bendiga. Mi nombre es María Henao, semestre 4, materia profetas. Estoy con el grupo con la hermana Jennifer y el hermano Rafael. Me corresponde el resumen Isaías 56-66. Y Isaías 56-63 se trata de la restauración y el pacto. Son los capítulos de Isaías que conocen como la tercera parte del libro de Isaías y se concentran en la restauración de Israel y la venida del Señor Jesucristo. En resumen de Isaías 56-66, Dios llama a los pueblos a unirse y a unirse a Él y guardar su pueblo, perdón. También dice, la casa de Dios será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los líderes infieles y la justicia de Dios está en Isaías 56, 9 y 59, 21.
El Señor señala a los líderes que no cuidan a su pueblo, también la justicia del Señor. El Señor se coloca como un traje, como un vestido para juzgar a los malvados. También tenemos la redención, que está en Isaías 60, 61 y 62, 12. Dios promete restaurar a Sión y hacerla brillar con su gloria. La ciudad será llamada Ciudad del Señor, será un lugar de alegría y bendición. El día de la venganza y restauración está en Isaías 63:1 y 64:12. Dios describe su venida como un guerrero que venga a su pueblo. El profeta Isaías ora por la restauración de Israel y la manifestación de la gloria de Dios. También en Isaías 65, del 1 al 25, la nueva creación. El Señor promete un cielo nuevo, una tierra nueva, los que se arrepientan a los que se arrepientan y que vuelvan a Dios y serán bendecidos y tendrán una vida larga y próspera. El final, que está en el último capítulo de Isaías, 66, del 1 al 24, es el juicio final y la gloria de Dios. El Señor describe el juicio final y la separación de los justos y los malvados. La gloria de Dios será revelada a todas las naciones y todos los pueblos llegarán a adorarle. En resumen, estos capítulos describen la restauración de Israel, la venida del Señor Jesucristo y la gloria del Señor será revelada a todas las naciones. Dios los bendiga.